Bienvenidos todos al ABC de la telemedicina. Hoy en la primera letra del ABC, la letra A de actitud. Y es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Actitud, mentalidad. Es fundamental para el tratamiento adecuado de la telemedicina la actitud y la mentalidad del profesional que la va a ejecutar. Hay 4 cosas claves que debemos tomar en cuenta cuando nosotros estamos hablando de la mentalidad. Y es el paso número 1, el pensamiento. ¿Qué pensamos nosotros de la telemedicina? ¿Qué, digamos, ideas tenemos cuando nombramos esta palabra dentro de nosotros mismos? O incluso vemos la palabra telemedicina. ¿Cómo la interpretamos dentro de nuestra cabeza? Lo otro, el punto número 2, son los programas. Muchos tenemos programaciones ya establecidas sobre el tema de la telemedicina. Incluso programaciones que no son ciertas, pero las creemos como tal. Estamos programados a solo una consulta presencial y realmente es importante que nosotros nos demos cuenta de dónde están esas programaciones, por qué estamos limitados solamente a ellas para poder identificarlas y trabajarlas. El punto número 3 para el cambio de mentalidad y no menos importante son los hábitos. Sí, los hábitos. Cuando hablamos de telemedicina, algunos hábitos en el contexto general e incluso en el ámbito profesional hay que modificarlos. Y por eso es tan importante empezar a entrenarse poco a poco en esto. Los hábitos son parte fundamental de todo lo que nosotros logramos y hacemos. Si tenemos hábitos relacionados a las consultas presenciales, pues todo nuestro énfasis va a ir diseñado a eso. Entonces, ¿qué hábitos son importantes instaurar cuando yo voy a trabajar en el ambiente de la telemedicina? El hábito de trabajar en función de un eje diferente es lo que nos va a llevar a que la telemedicina sea realmente exitosa, tanto para los pacientes como para ustedes como profesionales de salud. La telemedicina va a ser tan exitosa como tus pensamientos, tus programas, tus hábitos y tus emociones, que es el punto número 4, estén alineadas en función de eso. Las emociones no son nada despreciables. Hay algunos que los llaman herramientas blandas o habilidades blandas. Pues nada de blandos, pues al contrario, tienen gran fortaleza. Y si nosotros estamos trabajando en función de comunicarnos a través de la cámara, son las emociones las que tenemos que manejar también a través de la cámara para lograr ese objetivo. Es decir, las emociones nos van a llevar a que podamos nosotros incorporarnos en esta herramienta e incorporar a nuestros pacientes, que es lo más importante. Una de las cosas que nosotros insistimos mucho en la telemedicina es el enfoque. Es el enfoque en el cual usted va a trabajar sus pensamientos, sus programaciones, sus hábitos y sobre todo sus emociones. Y ese eje, ese pensamiento, esas emociones, esos cambios de hábitos y sobre todo de programaciones tienen que ir en un eje paciente céntrico. Paciente céntrico. Lo repito, paciente céntrico. Y es importante. Nosotros analizamos desde el punto de vista objetivo y las consultas presenciales no son pacientes céntricas. Probablemente te vas a sorprender. Y tú dices, ¿pero cómo? Si es el paciente el que es motivo de hacerlas, sí. Pero no están diseñadas para él. Están diseñadas en función de los horarios del profesional de salud. Pues cuando trabajamos con un enfoque paciente céntrico, es facilitándole el acceso al servicio de salud al paciente. Totalmente diferente probablemente a lo que hacemos de manera regular. Este punto es necesarísimo. Es necesarísimo que nosotros lo modifiquemos desde aquí. Es paciente céntrico. Los horarios van a estar coordinados en función del paciente y en función de nosotros, pero siempre en pro del paciente. Las ideas, la expresión, la manera, cómo llevar la información va a ser en función del paciente, en función de que ese paciente logre entender, apreciar y aprovechar la telemedicina como una herramienta de salud.
El enfoque paciente céntrico de la telemedicina hace que nosotros tengamos que ubicar esos 4 pilares de la mentalidad que hablábamos, el pensamiento, la programación, el hábito y las emociones en función del paciente. Esto es importante que lo tengamos siempre claro. Y es el momento de hacerte una pregunta. ¿Estás feliz en el lugar y de la manera como estás ejerciendo tu profesión en este momento? Probablemente la telemedicina no solamente va a ampliar el espectro de servicios, sino que te va a dar una ventana de oportunidades fabulosas. Tenemos algunos de nuestros alumnos que han dicho, yo no me imaginé que tanto podía ayudar a tantas personas a través de la telemedicina. Hay algunos alumnos nuestros que nos han manifestado que su ejercicio profesional se enriqueció y multiplicó gracias a la telemedicina. Incluso, hemos tenido algunos alumnos que antes de los entrenamientos se han inscrito a nuestros entrenamientos para entender lo que es la telemedicina y convencerse de que para ellos no servía. ¿Y qué ha pasado? Que cuando terminan el entrenamiento dicen, no solo me sirve, sino que enriquece mi práctica profesional. Sobre todo en las áreas quirúrgicas, en las áreas manuales, como la odontología, pues muchos mitos y miedos hay al respecto. Esto debemos derribarlos. ¿Y cómo? Trabajando esos 4 pilares. Los pensamientos, las programaciones, los hábitos y las emociones. No eres ni más ni menos médico, no eres ni más ni menos profesional si no lo haces o si sí lo haces. Pero lo que sí te garantizo es que vas a poder ayudar a muchísimas más personas, ya que tienes esa piedra filosofal, tú tienes el santo grial, el conocimiento. Ahora necesitas masificarlo a muchísimas más personas. Y ese es el objetivo, ese es el fin último de la telemedicina, poder ayudar a más y más personas. Recordemos, paciente céntrico. Y en este momento que estamos hablando de derribar una serie de mitos y una serie de programaciones, de paradigmas, como el médico no se promociona, la pantalla no tiene pues ninguna transmisión de emociones, o simplemente el examen físico, sin el examen físico no podemos hacer nada. Quiero recordarles que los pasos, la base fundamental de la evaluación clínica no es examen físico, es un complemento. La evaluación clínica empieza por la historia clínica y la historia clínica empieza por el rapport, por esa conexión de un humano con otro humano en función de ayudarlo por su salud. El 75% de los diagnósticos los podemos tener con una historia clínica, es decir, con una anamnesis cuidadosa, con un interrogatorio al detalle, con un examen funcional, hábitos psicobiológicos, un motivo de consulta bien escudriñado, los antecedentes, qué medicinas toma, qué hace, cuáles son sus hábitos, en fin. Nosotros tenemos una herramienta en el interrogatorio sumamente importante. ¿Qué hace la telemedicina? Que tengamos que volver a la semiología básica, a esa que todavía, pasados los años, sigue dándonos grandes frutos. La observación y el interrogatorio de manera oportuna, dirigido y efectivo nos va a dar el 75% del diagnóstico. No lo digo yo, lo dicen nuestros profesores de semiología. Entonces, vamos a unirnos a ese sentir y vamos a hacerlo práctico. Estoy segura que todos ustedes cuando vean esto y cuando analicen un poco, se darán cuenta que muchos de los casos, el interrogatorio nos orienta muy bien. Recuerden una cosa, los estudios han demostrado que la telemedicina puede resolver entre un 70 a un 80% de los motivos de consulta de los pacientes en diferentes áreas, lo cual va a significar un porcentaje bastante importante. No es nada despreciable y ustedes pueden tener esa herramienta al servicio de los demás. Muy importante entender que es una herramienta al servicio de los demás, pero que también, ¿por qué no?, puede hacer que usted, profesional de la salud, cambie en el cuadro del flujo del dinero que
Robert Kiyosaki tanto habla. Ahorita, muchos profesionales de la salud son solamente empleados, ¿ok? Y les sirve, pues tienen un ingreso fijo y con eso viven. Pero ¿qué tal si pasamos a autoempleados o a dueños de negocios gracias a la telemedicina? Les voy a dejar eso aquí para que lo analicen. No es solamente ser empleados. Lastimosamente, nuestras formaciones solo nos enseñan a ser empleados de los grandes hospitales y muchas veces cuando nosotros estamos saliendo de la graduación y estamos saliendo incluso de una especialidad, buscamos son hospitales. ¿Por qué? Porque nuestra educación es dirigida hacia el manejo hospitalario y a trabajar como empleados de un sistema de salud. Ahora, ¿qué tal si ampliamos nuestro horizonte y empezamos a escalar en ese cuadrante del flujo del dinero hacia autoempleados o dueños de negocio? ¿Sabías que la telemedicina podía ayudarte a hacer esto sin tanto ingreso o sin tanto aporte económico? Esto se lo quiero dejar para la reflexión, porque es importante ese detalle. Nosotros, dentro de nuestra formación en las áreas de la salud, nos enseñaron a que estábamos 24/7 y que nosotros debíamos estar en apoyo permanente y que nosotros debíamos estar en nuestros horarios y a redoblarnos en los horarios adicionales. Pero ¿qué tal si tú pudieras organizar los horarios en función del paciente y que te beneficien a ti? ¿Qué tal tener más tiempo para tu familia, para las cosas que te gustan o incluso para tu crecimiento personal y profesional? Es interesante. Y esto también lo podemos adquirir a través de la telemedicina. Es importante cuando nosotros hablamos de mentalidad, tener una mentalidad ganadora y no siempre colocarnos el obstáculo. ¿Y si no? ¿Y si no funciona? Pues yo les invito a pensar, ¿y si sí funciona? Si tanta gente lo ha logrado, ¿por qué yo no? Ustedes tienen el conocimiento, que es lo más complejo. Y recuérdense algo, en este momento, el diferenciador con otros profesionales de salud no es el conocimiento, ¿sí? Aunque les parezca raro, no es el conocimiento el diferencial, porque todos pueden tener ese mismo conocimiento. Podemos tener un médico que tenga diferentes especialidades y hayan varios que tengan diferentes especialidades. Los diferenciales van a estar dados por esas habilidades adicionales fuera del área directa de tu trabajo, pero que pueden enriquecer a tu trabajo. Y el manejo de la telemedicina es una de ellas. Es un gran diferencial. Actualmente, muchísimos centros de salud y muchísimas organizaciones están pidiendo incluso dentro de sus currículum formaciones en telemedicina. Lastimosamente, en América Latina hay muy pocos sitios donde puedan adquirir formaciones en telemedicina y muy pocos sitios donde esas formaciones en telemedicina son dadas por profesionales de la salud. Y ese es otro aspecto. Cuando nosotros buscamos formaciones en telemedicina, están dadas por ingenieros especialistas en temas de telemática, pero nosotros necesitamos esta formación hacia el toque del paciente. Porque de nada va a funcionar una excelente plataforma si nosotros no podemos acercarnos, enganchar, tocar a nuestro paciente desde el punto de vista de pensamientos, de emociones, de sentimientos y de acciones a través de la cámara. Cuando no podemos adaptar la consulta presencial a la consulta virtual. Y muchas veces uno de los problemas graves que se tienen cuando hablamos de telemedicina es el hecho de que muchos profesionales en diferentes áreas quieren trasladar su consulta o su experiencia desde el punto de vista presencial al punto de vista telemedicina. Y no es igual. Cuando quiero ponerles un ejemplo, les hago este ejemplo del que es cuando sabemos manejar automóviles automáticos y queremos pasar a un mecánico, a un sincrónico. Los dos son carros, los dos lo saben manejar, pero cada uno tiene sus particularidades. Los dos son carros de 4 ruedas, pero cada uno tiene sus particularidades. Y aprender las particularidades en cada caso va a hacer que ese carro
lo puedas mover, bien sea automático o bien sea sincrónico o mecánico. Entonces, igual es la telemedicina. Tiene sus particularidades con respecto a la consulta presencial. No son iguales, tienen cosas generales, tienen cosas en común, pero también cada uno tiene sus particularidades. Por eso es importante que si ya estás en automático, si ya estás con un carro automático en tu consulta presencial, pases a tu carro mecánico, a tu carro sincrónico en tu consulta vía telemedicina. Y poder usar las estrategias para ambos casos te va a enriquecer porque puedes trabajar de manera diferente y puedes ofrecer servicios diferentes para cada necesidad del paciente. Hay un punto importante que no quiero dejar escapar en este espacio y que es el hecho del manejo de la mentalidad a través del crecimiento del contexto. Para nosotros, ampliar nuestro contexto y ampliar nuestra mentalidad es sumamente importante. Trabajar con nuestros acuerdos y nuestros paradigmas, cambiarlos, adaptarlos, modificarlos, de acuerdo a las necesidades y las realidades que vivimos en este momento. Que nuestros acuerdos y nuestros paradigmas no fueron útiles hasta cierto momento, sí, pero la humanidad vive un cambio dramático en este día, hoy. En este día, mientras usted está viendo este video, la humanidad cambió. Y aún cuando aparezca la vacuna, la humanidad cambió, señores. Y esto no podemos negar. Esto no lo podemos tapar. Esto es una realidad que se nos viene encima. Entonces, ¿cómo adaptarme mis acuerdos, mis paradigmas? ¿Cómo modificarlos en función de esta nueva realidad que vive el mundo entero? De esta nueva normalidad que va a incluir a la telemedicina. Pues esta que usted está haciendo del estar aquí es parte de eso. Porque para nosotros modificar nuestro contexto tenemos que aumentar nuestro conocimiento. Hay que haber un cambio, tenemos que trabajar en un cambio de creencia, tenemos que trabajar en un cambio de mentalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Con entrenamientos, porque el entrenamiento, las ideas, los pensamientos, el escuchar formas diferentes, en aprender formas diferentes, va a ampliar nuestro contexto, va a adquirir a través de esos entrenamientos diferentes modalidades para trabajar y para modificarse y para adaptarse en función de la realidad que estamos viviendo ahora. Así que ya el hecho de que estés aquí y de que estés en la letra A trabajando tu mentalidad nos va a dar un adelanto sustancial en ese cambio de paradigma y en ese cambio de acuerdos que probablemente no fueron muy útiles, pero que ahora tenemos que expandir. No con esto quiero decir que lo que hemos hecho hasta ahora no sirve, sino que puede ser mejor. Cambiar una creencia por una realidad. Y esto es lo que vamos a trabajar en este entrenamiento. Muy importante. Hay algunas creencias que quiero explicarles y quiero que presten un poco de atención y sobre todo que analicen. Hay una creencia dentro de las populares que es que a los pacientes no les gusta la telemedicina, los pacientes no lo buscan. Pues les voy a decir, las búsquedas de la palabra telemedicina en los últimos meses aumentó 3000%. 3000%. Es decir, los pacientes sí buscan la telemedicina. Lo que pasa es que nos estamos enfrentando a que hay pacientes buscando la telemedicina, pero hay profesionales que la están negando. O hay profesionales que no la están haciendo de manera adecuada. Y eso hace que el paciente, cuando prueba esa telemedicina sin estrategia, sin organización, sin un paso a paso, la deseche. Pero en la medida que el paciente se dé cuenta que la telemedicina es organizada, es estratégica, es segura, es efectiva y sobre todo ética y legal, el paciente la va a acuñar como suya. De hecho, en las encuestas que nosotros hacemos a los pacientes que hacen los servicios, que acuden a los servicios de telemedicina con profesionales éticos, legales, que usan una metodología y un paso a paso, el 100% de los pacientes recomendaría el servicio. 100%. Estamos hablando de que el 100% de los pacientes está dispuesto a hacer otra consulta de telemedicina.
Y estos números nos hablan a favor de que el tema no es la telemedicina. El tema no es que el paciente no busque la telemedicina. El paciente debe educarse en la telemedicina porque tampoco la conoce. Así como hay muchos profesionales de salud que no la conocen, también hay muchísimos pacientes que no la conocen. Pero más allá de eso, que el encuentro hacia la telemedicina por parte de la relación médico-paciente sea estratégica, efectiva, organizada, con un paso a paso, una metodología que les garantice al paciente seguridad, que le garantice un resultado y al médico también, o al profesional de la salud también. Entonces, los dos en esa relación sea una relación ganar-ganar. Esto se puede establecer y lo hemos logrado. Y quiero que tú seas el próximo caso que lo logre, pero es una decisión personal. Otro de los aspectos que son creencias arraigadas y falsamente arraigadas, es el hecho de que la telemedicina no da ingresos económicos. Yo no voy a vivir de la telemedicina. Pues déjenme decirles algo. La telemedicina está moviendo demasiado dinero, no mucho, demasiado dinero en el mundo entero. Está calculado que ya para el 2026, estamos hablando que en 6 años, las APP que trabajan con telemedicina, solamente las APP que trabajan con telemedicina van a estar moviendo más de 210.000 millones de dólares. 210.000 millones de dólares no es suficiente dinero. Sí, muchísimo. ¿Y cómo hacer usted, profesional de la salud, para que parte de todos esos millones que se están moviendo en telemedicina sean también para usted? Que parte de todo ese dinero que se está moviendo en telemedicina, usted también lo pueda adquirir. Eso se puede lograr. ¿Qué está pasando? Porque decimos, pero si hay tantos millones, ¿dónde están? Que el dinero ahorita no es físico. El dinero no lo vas a palpar. El dinero se está manejando de manera invisible a través de los mecanismos electrónicos. Cada día se mueven miles de millones de dólares a través de mecanismos electrónicos y se mueve muchísimo más dinero vía electrónica que vía física. Los billetes ya cada vez son de menos uso y si no, revisa tu cartera en este momento. ¿Cuánto dinero tienes allí en efectivo, cash, que lo puedas tocar, palpable? Probablemente poco, pero eso no quiere decir que no puedas tener dinero, porque la mayoría del dinero que la mayoría de todos tenemos hoy no es palpable, es electrónico, está a través de plataformas digitales. Por eso nos parece increíble de que si hay tantos millones moviéndose en la telemedicina, como yo no los veo, no los ve nadie, están en un sistema diferente. Y es por eso tan importante que nosotros abramos los ojos a esta realidad y podamos verlo dónde están y cómo se están moviendo para poder incluirnos en esto. Y otra de las creencias que quiero terminar el día de hoy es que la telemedicina es una moda que pasa. Pues les tengo malas noticias a los que piensan así. Esto no va a pasar. Esto vino para quedarse. Los gobiernos, las autoridades, los grandes ministerios de salud a nivel mundial están estableciendo sus protocolos y sus plataformas hacia la telemedicina. Las aseguradoras están buscando personal de salud entrenado en telemedicina. Pero no solamente esto, las legislaciones se están flexibilizando en función a la telemedicina. ¿Qué te parece? Es el momento perfecto. El momento es ahora. Cada día está avanzando esto a un nivel y a una velocidad que ni te lo imaginas. Y por eso quiero que tú que estás aquí seas el próximo en incluirte en estos cambios que vinieron para quedarse. Esto es parte de toda la mentalidad que debemos trabajar y a la cual tú puedes tener acceso, a la cual estás invitado, estás invitada a participar. Ahora vas a descargar en este video un trabajo, un cuaderno, el cual vas a empezar a escribir. Quiero ver ese cuaderno en el grupo de Facebook para que podamos compartirlo y pueda yo darle las opiniones, así como de cada uno de los deberes que se van a implementar durante este entrenamiento. ¿Dónde estás?
¿Estás en la base del tsunami o estás arriba del tsunami en una tabla de surf, surfeando esa gran ola? Te quiero en la tabla de surf. Pero eso implica mentalidad, trabajo y acción. Entonces, a trabajar, descargar el material, a ponernos en acción y a darnos todos tus comentarios y preguntas, las cuales son bienvenidas en función de aclararte la mentalidad, las acciones y los seguimientos para que esa consulta de telemedicina sea un éxito. Y, ¿por qué no? Tú tener los ingresos que deseas, que mereces y que necesitas hoy, sin salir de casa. Así que te espero. Bienvenida, bienvenido al ABC de la telemedicina.